Como dijimos en el vídeo anterior, vamos a añadir una fuente de alimentación de 12 voltios al generador de baja frecuencia que a su vez alimentará el circuito modulador de AM. La fuente va a constar del clásico puente rectificador de diodos con un único condensador de filtro y un regulador lineal LM7812. Una de las ventajas de utilizar el regulador lineal es que su capacidad de regulación de línea, es decir, la de compensar las variaciones del voltaje de entrada para asegurar que el voltaje de salida sea constante, permite absorber de manera muy eficaz el posible rizado en el condensador del rectificador. Pues ya tengo montado el circuito de alimentación. Este circuito alimenta la placa de baja frecuencia y alimentará también el otro circuito de modulación de AM. Aquí vemos el puente de diodos, el regulador lineal con los dos condensadores. Aquí veréis que hay dos condensadores que en realidad son dos condensadores de 100 microfaradios en paralelo, porque no tenía uno más grande. El siguiente que tenía era de 1000 microfaradios, me parecía que no era necesario. Este es de 100. Y luego aquí veis estos dos condensadorcitos. Son dos desacoplos que he puesto entre la entrada y la salida del regulador, que es muy conveniente poner para evitar oscilaciones. A veces, según cómo sea el circuito, puede ocurrir que el regulador oscile y nos introduzca ruido a través de la alimentación o se caliente innecesariamente. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerlo en una caja con un transformador. Pondremos por un lado nuestra fuente de alimentación con el generador de baja frecuencia y por otro lado montaremos el modulador de AM. La caja la conectorizaremos y pondremos también unos potenciómetros para poder regular la potencia de salida, el nivel de modulación, etc. Pues tenemos un pequeño problema. Hemos puesto las dos placas, aparentemente todo bien, pero estoy viendo una cosa, y es que, si veis aquí, estamos viendo el oscilador de baja frecuencia, que cuando conecto el oscilador con el modulador, deja de funcionar, y si lo desconecto, funciona. Así que claramente hay un problema de carga entre la salida del generador de baja frecuencia y la entrada del modulador. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si repasamos nuestro circuito del generador de baja frecuencia, vemos que la salida es aquí en el colector y tiene una resistencia de colector bastante elevada, de manera que la impedancia de salida también va a ser bastante elevada, y además no solo eso, sino que cualquier carga que pongamos aquí va a cambiar de manera importante la ganancia de este transistor. Y en el vídeo anterior vimos la importancia de que la ganancia de este transistor compensara las pérdidas de inserción del filtro de corrimiento de fase. Entonces, lo que debe estar pasando es que al conectar la carga, es decir, el modulador, estamos alterando de manera significativa la ganancia del transistor y por eso deja de oscilar. De hecho, si vamos aquí al modulador, vemos que la entrada de audio tiene un potenciómetro de 10K y estamos hablando de que, como mucho, la impedancia de entrada de este circuito es de 10K, cuando hemos visto antes que en el colector teníamos 4K7. Por lo tanto, claramente esto nos está cambiando la ganancia y tenemos que hacer algo para que esto no ocurra. Como hemos visto, el problema está al poner la carga de 10K en el colector, en la salida de nuestro oscilador, dado que la impedancia de salida del amplificador es comparable a la carga.
lo que necesitamos es algo que tenga una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida que se interponga entre el colector de nuestro amplificador y la carga. Esto lo podemos implementar fácilmente con un seguidor de emisor. Podemos conectar un BC547 del mismo tipo que tenemos el oscilador, conectando la base al colector de salida y saliendo por el emisor a través de una resistencia de emisor de unos 4K7, y eso nos permite tener impedancias de entrada elevadas, como vemos aquí. Tenemos una impedancia de entrada que podemos calcular aproximadamente como beta más 1 veces la resistencia de emisor, dado que no tenemos resistencias de polarización de base, y eso nos lleva pues a una impedancia de entrada bastante elevada. Y la resistencia de salida, la impedancia de salida, que se puede calcular como el paralelo entre la resistencia de emisor y la resistencia intrínseca de emisor, nos resulta un valor también muy pequeño, del orden de 25 ohmios. Pues ya hemos añadido el seguidor de emisor, que es este transistor de aquí. Este es el transistor del oscilador, y entonces he encajado por aquí el seguidor porque no tenía mucho sitio. Este es el transistor BC547. La resistencia de emisor la he tenido que poner de pie porque tampoco cabe, y vamos a ver cómo funciona. Para simular la carga hemos puesto un potenciómetro, está aquí, y lo que hago es pues simular pues eso, por debajo de 10K, y funciona perfectamente. O sea que ya hemos resuelto el problema de carga del oscilador. Pues ya tenemos montada la caja. Hemos puesto dos conectores, uno aquí, un BNC, donde podremos tener la señal de salida, un potenciómetro donde puedo regular la señal que voy a tener en la salida. Luego, por otro lado, la señal de entrada, donde tengo la señal del generador de funciones, que puedo ajustar a la frecuencia y voltaje que yo quiera. Ahora mismo está en 1100 kHz y, como vemos, funciona muy bien. Y lo dicho, puedo regular la amplitud de lo que yo inyecte a voluntad. Así que ya lo tenemos, lo voy a dejar ya perfectamente cerrado, y ya tenemos nuestro modulador de amplitud modulada. Y ya lo tenemos. Esto es el modulador, lo tenemos junto con el generador de funciones. De esta manera puedo conectarlo cuando quiera del generador a mi entrada de radiofrecuencia, y aquí tendré la salida en amplitud modulada, controlando la amplitud y la profundidad de modulación.